Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Bueno, Alicia, ya tenemos aquí en la línea telefónica y nos da mucho gusto recibir a Diego Cándano Fierro, el director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Cibanco. Y como todos los lunes, Diego, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes. Hola, Diego. Hola, Alicia, buenas tardes. ¿Cómo están? Oye, durante la semana el tipo de cambio estuvo oscilando entre, no sé qué fue, 17, 67, 18, hoy 60, por ahí andaba, ¿no? En el mayoreo, claro. Ajá. No en el interbancario. Hay mucha atención sobre la ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio y sobre todo hay mucha especulación, se conoce poco. Hay filtracioncitas pequeñas, pero que no necesariamente están aclarando el panorama de la negociación del pacto comercial que se desarrolla hoy aquí en particular. Salvo estos temas de elevación del contenido norteamericano de autos, tema laboral, un poquito cosas de esta naturaleza, pero sin precisión. ¿Cómo crees que reacciona el tipo de cambio? ¿Le reacciona más por eso o por las noticias sobre Corea? Es muy buena pregunta, Alicia. Yo creo que ya como lo habían comentado anteriormente que estaba yo escuchando, el tiempo para llegar a acuerdos y a tener información más clara, pues va a tardar, no va a ser tan inmediata. Pero mañana tendremos alguna noticia de cómo se desarrolló la segunda ronda de negociaciones, en donde, como dices, ya ha habido algunas filtraciones, ya sabemos qué puntos han empezado a llegar a ciertos acuerdos, qué puntos van a significar las diferencias que van a tardar en irse conciliando. Pero lo que preguntas es muy importante porque en general se percibe dentro de los mercados financieros y en particular el cambiario cierto escepticismo en cuanto a las amenazas de Trump, Alicia. A lo que voy es a lo que el mercado cambiario, no quiero decir que no haya tomado con seriedad, pero cada vez las declaraciones, las amenazas de tweet de Trump son un poco, causan un menor impacto. Entonces, el tipo de cambio ha respondido en menor medida cada vez a las amenazas del abandono o la ruptura del TLCAN. Yo creo que el tipo de cambio ha tenido una mayor presión en los últimos días por cómo ha subido de tono el tema geopolítico con Corea del Norte. Creo que este es el que fundamentalmente está imprimiendo un poquito más de nerviosismo y de volatilidad en el mercado cambiario que la propia renegociación del TLCAN, Alicia. Uh-huh. De hecho, los mercados financieros están muy inestables, pero esto tenemos día laboral, ¿no? En Estados Unidos, y esto está facilitando que no hubiera tenido mayor impacto en otros mercados, pero el más volátil ha sido sin duda el cambiario. Sí, yo creo que los mercados, incluso de alguna manera, con los datos que conocimos el viernes del mercado laboral en Estados Unidos, pues eso abona en el sentido de que hace más difícil cada vez que la FED pueda determinar un aumento en sus tasas de interés ya en este año, y eso da optimismo a los mercados financieros, al mercado cambiario. Sí, dime, Alicia. Hay otro tema que preocupó, estaba el presidente de México en China, en esta reunión de los BRICS, pero hoy justamente también el Departamento de Comercio de los Estados Unidos advirtió a China de que si continúa negociando con Corea y no cierra el cordón, pues va a tener también represalias. Esto ha generado todavía una reacción más profunda y podría estar enrareciendo, sobre todo cuando los índices se muevan, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que lo relativo o lo relacionado con el cómo se está desarrollando este conflicto geopolítico con Corea del Norte y cómo van subiendo de tono las declaraciones sobre todo de Estados Unidos, pues son los que están incluyendo la China misma,
pues lo que están enrareciendo, como dices bien, enrareciendo el ambiente, y yo creo que es el tema que hay que ahorita seguir con un poquito más de cuidado en cuanto a la evolución que podamos esperar del tipo de cambio en los próximos días, más que a que podamos tener información concreta y sólida sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que se seguirá en las próximas semanas hasta la negociación de Ottawa, en Canadá. Y por cierto, algo que te quería preguntar, es extraño, pero a estas alturas del partido, por primera vez en mucho tiempo, México no está realizando o no ha concluido su contrato de coberturas de petroleras. Es un tema también relevante porque muchas veces influye en el tema cambiario, el fijar el tipo de cambio y también la cotización del precio esperado para el siguiente año, y con ello no sé, proteger los ingresos fiscales. Se había convertido en una práctica que se presentaba o cuyo contrato se anunciaba formalmente a finales de agosto. Cuando menos esto ocurrió en los últimos 3 años, donde la mayor incertidumbre se presentó, y hoy no lo tenemos. ¿Esto influye? No creo que haya influido, pero habrá que esperar si de alguna manera en el paquete económico que se dé a conocer el viernes pudiera estar incluido o al menos información en cuanto a qué se piensa hacer respecto a las coberturas. Yo creo que este tema de las coberturas es algo que no se debe de abandonar, porque no le puedes estar apostando a que el precio del petróleo vaya a subir en los próximos meses. Hay muchos factores como para esperar que pueda estar fluctuando de manera volátil también, y por eso yo creo que sí deberían de incluirse. No tenemos información de qué es lo que se piensa hacer, al menos no la tengo yo, te soy sincero, respecto a qué se piensa hacer en cuanto a las coberturas, pero habría que esperar para poder obtener datos y sobre todo una expectativa de una idea de qué es lo que se puede hacer al respecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego Cándano Fierro. Es siempre un placer platicar contigo. Muchas gracias, el placer es mío. El director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de CIBanco. Pues ya ve, todavía no pega la segunda ronda, pero hay muchos temas que pegan en el mercado financiero. CIBanco, el primer banco verde de México, es el único banco que le ofrece todas sus tarjetas Visa biodegradables. Elaboramos nuestras tarjetas con materia prima natural para evitar se conviertan en un contaminante. CIBanco y Visa en pro del medio ambiente. CIBanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Visita nuestra página web cibanco.com. CIBanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó